Bueno, Vamos a ver algo importante el día de hoy, lo cual ustedes ya lo escucharon o lo escucharon hace tiempo. Estamos hablando casi aproximadamente año 2016, si no estoy mal, tengo entendido, creo que era 2016. Entonces, ahí estarían ustedes en qué curso, como en, Como en octavo. exacto, es prácticamente como en octavo. Y vamos a hablar algo muy importante, que se llama la JEP. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Han escuchado la JEP? Ah, ese robo. ¿Cómo? Ese robo. En ocasiones el logo se presenta de diferentes formas, entonces ya les voy a compartir pantalla. Profe, una pregunta. Cuéntame, Eduardo. ¿Qué materia es esta? Sí, po. Sí, pues, listo. Espero ¿Listo? que caer. Perfecto, me avisan cuando les salga en la pantalla. No salió. ¿Listo? Todo listo. Pero espere, traigo un cuadro. Listo, entonces, chicos, inicio esta diapositiva con el siguiente artículo que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Estamos hablando de nuestro artículo número 22 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Encontramos dos aspectos en dicho artículo. El primero es que es un derecho, es decir, es de todos, chicos. Y un deber. Cuando hablamos de derechos y deberes, ¿a qué hacemos referencia? ¿Quién quiere decirlo? Lo que toca respetar y lo que toca hacer. Exacto, Duván ya dijo, algo que toca hacer y respetar sería el deber, y otro derecho es a lo que tenemos nosotros, los que tenemos nosotros como tal. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ese paréntesis o cuando en una profe, exposición? Señor, ¿me puede esperar 3 minutos, por favor? vale. Por Listo. no vaya a empezar, ¿Qué por favor. colocamos de título? De título vas a colocar JEP, sino que inicié con ese artículo como para darle una introducción de qué estamos hablando. Entonces, si quieren, escriban el artículo, que es el artículo 22, recuerde, artículo 22, hace parte de nuestros derechos fundamentales, chicos, es decir, los derechos primarios, los derechos importantes que tenemos nosotros como colombianos. Es el artículo 22, entonces imagínense cuántos artículos hay. Esos artículos inician desde los artículos 11, es decir, los derechos fundamentales inician desde el artículo 11. ¿Y los primeros 10 cuáles son? Los primeros 10, más que artículos, estamos hablando de ciertos fundamentos. Ya les voy a compartir, si quieren, la Constitución Política. Si la tienen allá en la casa, cójanla. Va a buscar. Listo, tranquilo, yo de espera. Vamos a dar espera que llegue Jonathan, que dijo que todavía no iniciáramos. Estoy dando espera. Si tienen la Constitución, chévere que la tengan al lado. No la encontré. Listo, entonces, mientras llega Jonathan, yo les voy a compartir la Constitución. ¿Para qué? Para que se enteren de qué nos habla o qué encontramos en ella. Entonces, ¿ya les salió? ¿Listo, Juan? ¿Ya salió en pantalla? Sí. Listo, sí. Entonces, como pueden ver, la Constitución de 1991, totalmente diferente o cambiada a la que es 1986. Se ven ciertos cambios de una Constitución más centralizada a una Constitución más para la sociedad. Entonces también encontramos de los principios fundamentales. Entonces ahí nos está hablando o mostrando ciertas características de lo que complementa el Estado o de lo que es Colombia. Admitir, llegó otra persona a la reunión, entonces seguimos admitiendo. Valentina. Perfecto. Entonces seguimos. ¿Si alcanzas a ver, Dual? Donde se nos explican qué es un Estado social de derecho, son fines esenciales del Estado. Por ejemplo, este es bueno, el artículo 3,
si lo alcanzas a leer, que nos dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos de la Constitución o que la Constitución establece. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de ese derecho que ejercemos nosotros los colombianos, que es la elección de nuestros candidatos, podríamos decir, o nuestros representantes. Y pues no se puede decir que no se cumple, porque pues al ganar, o la elección de nosotros es la que se tiene en cuenta. En otros casos no gana la persona a la que nosotros le estábamos cumpliendo como tal. ¿Jonathan ya llegó? Sí, ya lo vi, ya se mueve. Perfecto. Listo. Entonces continuamos. Entonces, como les decía, a partir del artículo 11 ya estamos hablando de nuestros derechos fundamentales. Y el 22 es donde vamos a encontrar nosotros nuestro artículo sobre la libertad o sobre la paz, prácticamente, que la paz es un derecho y un deber para todos. Entonces, ya se las voy a compartir por acá, chicos. Esta es. Listo. Entonces volvemos. La paz es un derecho y un deber. Al decir derecho, recordemos, algo de todos, es decir, de todos los colombianos. Un deber, al mismo tiempo se convierte en un deber porque no podemos exigirlo como derecho si nosotros no brindamos paz como tal. ¿Alguien va a decir algo de la frase o pasamos la diapositiva? No. Listo, tranquilo. Entonces tenemos ahora sí la G. La paloma, tranquilos, no tiene que ver con el logo. Con lo que yo más la conozco es con este logo, el azul que pueden ver ahí ustedes, la JEP. Y ustedes dirán, ¿qué significa esas iniciales? Estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, que más adelante vamos a ver qué hace, que complementa esa jurisdicción. Entonces, escríbanlo ahí, Jurisdicción Especial para la Paz. Valentina, ¿enciendes la cámara, por favor? Carol, no Profe, te es que veo. estoy ocupada, entonces ahorita la enciendo. Pero estás en clase. ¿Jurisdicción qué? Especial para la Paz. Ahorita se van a dar cuenta de qué es y por qué les digo que es algo que ustedes escucharon y tal vez no se informaron, pero es bueno que conozcan. Entonces, acá nos preguntamos, ¿qué son? Entonces, decimos que la JEP, muchachos, surge a raíz del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y lo que es los grupos armados de las FARC. Ya están recordando entonces de qué les vamos a hablar o de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan el 2016 o antes del 2016 que inicia el acuerdo de paz en donde decimos que se firma la paz? ¿Dónde estaría el... ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo? Nos dice Duván entre comillas, sí, la paz, donde se establece ciertas cosas sobre la paz. Entonces ahí yo les puse... Eso era el plebiscito, ¿no? Plebiscito, esa El vaina. plebiscito nace después, que eso sí lo vamos a ver en la próxima sección. ¿Por qué? Porque vamos a analizar bien por qué tal vez no ganó el plebiscito. Tal vez unas personas votaban en sí, otras votaban en no. Y ustedes van a dar la conclusión si sí hubiera sido bueno dicho plebiscito. Porque si recuerdan, se dice que las FARC ya volvió a conformarse. Ellos mismos lo hicieron público ante un video. Pues es que prácticamente eso no se deshizo. O sea, entregaron armas y salieron los viejos, o sea, prácticamente. Exacto, y ahí Duan dijo algo muy importante que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nace entre ese acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. Acá se los especifiqué por no utilizar logos, para no atribuirme logos, entonces puse la bandera de Colombia como en representación del gobierno nacional y hay un militante como en representación de dichos grupos armados. Entonces, acá miramos principalmente, es una guerra, chicos, una guerra que llevaba aproximadamente 50 años, es decir,
52 en total fueron los años que se cumplieron de esa guerra. Ustedes van a saber más adelante por qué. Entonces, ¿por qué el acuerdo? Acá, chicos, yo les comparto una frase o un pequeño párrafo que utilicé en mi tesis, en la que hablé de paz, y pueden darse cuenta. Entonces, yo les puse a usted, en Colombia se vive una guerra que ha durado aproximadamente más de 50 años a causa del conflicto armado forzado, sí, a causa del conflicto armado, forzando el desplazamiento masivo de diferentes etnias, afrocolombianos e indígenas. Ahí retomamos, en las guías ustedes vieron que se les envió o les envió a investigar sobre las etnias y ciertos derechos que tenían ellos. Que muchos no ¿Eso pudieron. toca copiarlo? ¿Cómo? ¿Esto? Sí. Pues yo por eso les digo, es algo que yo utilicé en mi tesis, que yo puse en la tesis, quise recalcarles como tal. ¿Por qué? Porque es bueno. Estamos hablando de pueblos totalmente marginados o se les vulneraban, todo. Hablamos de afrocolombianos e indígenas, una de las comunidades o etnias más afectadas con esto que es el conflicto armado. Y más ese conflicto armado que se vivió. Entonces estábamos hablando que inician ese acuerdo de paz con el propósito de que mejorara algo del país. Ah, listo, Valentina ya activó la cámara. Perfecto. Mejorar algo del país. Recordemos que en 1999, si no estoy mal, se firma el acuerdo con el M-19. Es un avance como tal. Faltaba firmar con las FARC. Ahí como hizo Duván, entre comillas. En ese momento sí se establecía una paz. Se incumple ya cuando el plebiscito tal vez no gana, vemos ciertos factores que no favorecen, que más adelante ustedes se van a dar cuenta. Entonces me avisan cuando lo escriban para pasar de diapositiva. Una pregunta, en esa época, sabemos que es época que tal vez ustedes estaban en otro curso, cursos inferiores, ¿qué escuchaban ustedes del acuerdo de paz? Duván, ¿qué puedes decir? Pues que lo firmaron, pero que todo, o sea, fue como por encimita, o sea, fue muy superficial. Paula. Pues que ellos firmaban el acuerdo de paz, pero que tenían que darles una plata, algo así. Valentina. Pues que ellos se desmovilizaban, pero que querían ser un partido político muy fuerte, o sea, que tuviera mucha imponencia en el país. Exacto. Jonathan, la cámara, ¿por qué apagada? Jonathan. Señor, Listo. ¿Qué escuchabas tú referente a ese acuerdo de paz? Recordando que estaban en cursos inferiores. que lo que ellos proponían era que ellos firmaban ese acuerdo, pero no querían pagar cárcel ni por los delitos que habían hecho, y querían ser un partido político, lo que decía Exacto. Carrera. Jonathan Querían tocó un entrar tema en muy la política. importante. Tocaste un tema importante y de eso trata la JEP. No apague la cámara, Jonathan. Daisy. ¿Me puede repetir la pregunta, profe, por favor? Listo. ¿Qué escuchabas tú en esa época sobre el acuerdo de paz? Pues así en general, la verdad no escuché nada. ¿No? No. Carol, por favor, te queremos ver, no te veo. La misma pregunta y por favor, no, déjate ver eso. ¿Qué escuchabas tú? ¿Me repite la pregunta, por favor? Listo. Estábamos en dicha época, es decir, 2016, si no estoy mal. Ustedes me dicen que estaban en octavo. ¿Qué escuchaban sobre el acuerdo de paz? ¿Qué les decían? Pues que ellos habían dejado las armas y habían hecho como un trato con el gobierno, ¿no? Diana, la chica que me falta. Casi no me acuerdo, bueno, que ellos firmaban ese acuerdo con el fin de que no hubiera más, como si más guerra. Y si no estoy mal, creo que ellos también querían ser parte como de, sí, como del gobierno, ¿sí? Querían como tener como un reconocimiento, ya, creo. Ese reconocimiento va similar a lo que se firmó en el
tratado de paz o en el acuerdo de paz con el M-19, donde también ellos cumplieron y pudieron servir como tal, como partido político, en donde uno de sus líderes pues falleció a los 2 meses de haber cumplido o de haber pasado a la candidatura. Pueden imaginarse eso. Pero bueno, esa historia ya la veremos más adelante. Continuamos, entonces hablamos de 52 años. Exactamente, creo 1964, 2016, sí. O sea, así 52 años de una guerra que se vivía en Colombia con corrupción, con muchas víctimas, en especial, porque no estamos diciendo víctimas tanto mortales, sino víctimas en todo. Pues recuerden que una persona que pierde su territorio, ¿qué es? Una víctima más. Y corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque no se sabía si se nos decía la verdad de este lado o del otro lado se nos mentía. Era algo incierto. Entonces, continuamos acá. Acá yo les puse más características que se buscaba con esa paz, que se buscaba con ese acuerdo. Algunas me basé en algunos comentarios de personas que argumentaban o se querían centrar en eso, que nos decían no más guerra, no más víctimas, no más injusticia, no más corrupción, no más desalojo, chicos. Eran varias de las cosas que se pedían como víctimas o tal vez. ¿Y por qué es bueno que nosotros, es decir, la generación que tal vez es del 90 para arriba, porque somos esa nueva generación que tiene que construir paz, que tiene que enseñar qué es la paz, tal vez, porque muchos dicen, profe, pero esos son grupos que se formaron anteriormente, es decir, tal vez nuestros padres ni habían nacido. Pero sí es importante empezar a crear una construcción, ya que el artículo 22 nos lo recalca. Es un derecho. Es decir, tanto Diana, Jonathan, Carol, Daisy, Duan, Paula y Valentina tienen derecho a esa paz como tal. También es un deber, chicos. Entonces es un deber que tenemos que cumplir, que lastimosamente vemos que se está vulnerando ese artículo en un gran por ciento. Ah, no los encontraba, por acá los encontré. Listo, entonces, ¿por qué creen que se exigía no más guerra? ¿Quién quiere opinar? Duan, no lo escuché. Pensé que iba a hablar. ¿Cómo? ¿Por qué crees que se exigía no más guerra? Y es algo lo más principal, fundamental Es ahí. por, no sé, es que es, pues como para quedar ya como más tranquilidad, ¿no? Ay, sí, tranquilidad, tranquilidad, totalmente tranquilidad, que tú puedas decir, voy a cierta zona y no me va a pasar nada, no va a haber más guerra, es decir, vamos a estar tranquilos. No más víctimas. Lastimosamente, Pues por la eh, guerra, pues no tan gente. exacto, lastimosamente las víctimas, tanto mortales y no mortales, son varias. Porque detrás de una víctima mortal está la familia que también se convierte en víctima directa. Es decir, la afectación que recibe como tal la familia. Encontramos ahora no más injusticia. Aquí hablamos con no más injusticia. A que no se decía la verdad, no se sabía realmente si sí cumplían esos estatutos o no. Es decir, en los faltos positivos encontrábamos ciertas características. En este encontrábamos otra característica de injusticia. ¿Cuál era la injusticia? Cuando se tomaban los niños y se reclutaban forzadamente. Eso es una injusticia como tal. No sé si ustedes sabían de eso. También, digamos, cuando no, digamos, no llevaban el caso a un juzgado y dejaban el caso así sin investigar por qué lo había matado, porque decían que era un guerrillero, pero en realidad no lo era. Exacto, Diana. Tenemos ahora no más corrupción, como lo decíamos anteriormente. Lastimosamente no se sabe si la parte derecha nos decía la verdad, si la parte izquierda nos decía la verdad o la parte del medio nos decía la verdad. Estábamos en eso que no se sabía quién eran los malos. Lastimosamente, cuando uno es muy joven, uno no sabe quién es el malo. Nos dicen quién es el malo, pero no conocemos realmente quién es el malo. Si era tanto el gobierno en esa época o como tal las fuerzas militares, porque antes de eso, chicos, si no lo habían escuchado,
hubo varios acuerdos fallidos, es decir, no se firmaba paz con nadie. Y más adelante ustedes se darán cuenta tal vez en qué presidencia fue, en qué mandato fue, pero no se lograba esa paz. Esta paz, chicos, estuvo luchando, si no estoy mal, casi desde el 2012. Es decir, imagínense el 2012 empezando un trabajo arduo para la paz como tal, para llegar al 2016 y ya establecerse. Imagínense en todo ese tiempo. Eso es lo que, por eso es que se pelean, porque pues no firmaron en los otros años porque querían, o sea, querían cosas que no son. Y Exacto, llega este y exacto, llega y habían listo, cosas ya que todo, no. tome. Ujú. Y de parte de ese acuerdo, chicos, ya como sale nuevamente, acá lo volví a colocar, nuestra JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, cuando se firma el acuerdo, chicos, ¿qué se logra? Se logran varias cosas o se toman ciertos puntos. Primero, para recalcar ahí, la desaparición forzada tenía que tomarse en esos puntos, o la JEP empezaba a revisar eso. Desplazamiento forzado, que es diferente. La desaparición es cuando se te lleva involuntariamente y no se encuentra tampoco la El persona o el desplazamiento cuerpo. forzado es como, no, no sé. Listo, porque la desaparición, encontramos un caso, nuestra toma del Palacio de Justicia, en donde varias personas aún no encuentran ni los cuerpos de sus allegados, es decir, magistrados, empleados de cafetería, no encuentran los cuerpos de las víctimas, o no se saben si sean víctimas todavía. Encontramos el desplazamiento forzado, que es cuando se te desaloja de tu tierra, como tal. Encontramos la violencia sexual, que lastimosamente también se vio en la guerra, por eso digo que no hay víctima tan mortal, no son víctimas mortales, pero sí hay víctimas que de ciertas cosas o con ciertas, ¿cómo podríamos tomar eso? Con ciertas características, por decirlo así, se ven afectadas. Secuestros. Lastimosamente eso sí ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Bastante. Los secuestros. Jonathan, la cámara, por favor. Los secuestros. Torturas. Lastimosamente, personas que para desalojar de su tierra se argumentaban ser torturadas, se le amenazaba, se le amordazaba si usted no se retiraba de esa tierra. Reclutamiento a menores, lo peor. Es decir, donde ahí ustedes, chicos, como menores de edad, se los llevaban forzadamente a ser parte de esos grupos militares. Y ahí, ustedes, ¿qué podían decir? Nada, exacto, Diana dice nada. ¿Por qué? Porque ahí también entran en amenazas o entran en afectaciones la misma familia. Entonces, realmente, ¿qué se buscaba con eso o qué se buscó con ese acuerdo? Una paz estable entre la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque con todo ese terror que se nos había infundido por medio de esta guerra, ellos buscaban era una solución. Entonces la JEP se encargaba también se encarga de analizar todos esos casos. Y encontramos otras características muy importantes, que son lo siguiente, que miraba la JEP o mira la JEP como tal. Terreno, recursos del conflicto y dinero. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? Con esto, chicos, esto es como, se podía tomar como algo que tenían que ellos que cumplir, ¿cierto? Entonces, esta jurisdicción, chicos, va a estar juzgando, es decir, la JEP va a estar juzgando aquellos delitos que ocurrieron a causa de las FARC, como tal. ¿Para qué se miran esos delitos? Para que ellos, mediante esto, puedan hacer una reparación, que La lastimosamente... indemnización, ¿no? Exacto, aunque muchas personas decían, no debería hacerse de ese modo, porque una familia que pierde a su ser querido, con tal vez un dinero, no lo va a recuperar. Que ahí se entraba también otro debate, que si existe el perdón o tal vez no existe el perdón. Ahí es donde ellos miran, entonces sí, como dice Duan, esa indemnización con terreno, recursos del conflicto o dinero.
¿Por qué nace la JEP? Porque nuevamente ella va a juzgar todos los delitos, ella va a analizar que todos esos delitos realmente sean cumplidos. Entonces, entre ellos encontramos lo siguiente. Entonces decía que 8 años si cumplen, es decir, 8 años ellos iban a estar privados de la libertad si cumplían con ciertas características. Ustedes dirán, profe, ¿cuáles son esas características? Entonces, si decían la verdad como tal, ¿De cuántos que matará? exacto, es imposible decir eso, ¿cierto? Es imposible identificar que ellos digan la verdad y es donde muchos colombianos, muchas personas entraban en un debate y decían, no, es imposible que realmente sean solo 8 años de cárcel, mientras se vivió una guerra de 52 años. Porque hay personas que sí vivieron la guerra los 52 años completos. Que tal vez uno dice, por ser muy joven, no escuchamos mucho, pero es un tema muy importante para conocer. Después de eso, ¿qué se llega? A la reparación a las víctimas. Y ustedes dirán, ¿cómo se reparan? Recuerden con lo que vimos anteriormente. Ahí nace la pregunta del millón. ¿Creen que sí servía reparar a las víctimas? ¿Quién quiere decir? No es suficiente. No es suficiente, dice Diana. ¿Quién más quiere decir? No, pues digo que no o sea, ahí no se repara nada. Yo estoy de acuerdo con ellos, claro, porque por más dinero, viviendas o que le devuelvan sus terrenos, no le van a devolver sus familiares muertos, el tiempo, porque si los desterraron cuando estaban jóvenes, ya deben estar ancianos la mayoría, Y el entonces, dolor que Y eso sintió esa con todas familia. esas investigaciones que se demoran por allá. Ujú. Exacto. Además, es muy difícil, es muy difícil. Porque cuando uno es víctima directa, es duro perdonar. Iniciar por el perdón, porque decían que se iniciaba por un perdón. Al principio es muy duro decir perdonar. Muchos dicen, es que el perdón es fácil. No. Es muy duro porque estamos hablando de 52 años, o sea, son 52 años, no un año de reparación, sino 52 años en donde se decía, si no estoy mal, la cifra iba como en 7.000 millones de víctimas, a 7.000 millones. O sea, no estamos hablando de 7 personas, sino 7.000 individuos como tal. Pero el acuerdo se alcanzó a firmar y a establecer prácticamente, que ahí pasó fue lo del plebiscito. ¿Por qué se firma ese acuerdo? ¿Qué se Yo plebiscito? cuento con la copia que tengo tiene más de las 200 hojas, y sí, se firmó un acuerdo de más de 200 hojas para que lo coloquen ahí. Se firmó un acuerdo de más de 200 hojas. La copia con la que yo cuento, pues son 310. Muchos se encuentran o dicen que tiene 210. Adelante yo se las compartiré. Eso sí, es muy extensa, porque también hay que analizar todo ese proceso que se hizo. ¿Alguien de ustedes recuerda dónde se hizo ese proceso, dónde se hizo los diálogos de paz? La en Habana, Cuba, ¿no? ¿no fue? Exacto, en Cuba. ¿Quiénes estaban en eso como tal? Estaban gobierno nacional, entraban representantes de víctimas, Representantes de las FARC. exacto, representantes de las Los FARC mediadores, ¿no? y los medios. Pero sí estuvo pendiente, perfecto. Esos eran los casos que se veían. Lastimosamente, al no conocer, o cuando uno iniciaba a conocer, se nos vendía cierta mentira, ¿cierto? Se nos vendía cierta mentira desde que no se puede dar el perdón, no se puede establecer una paz. Y es la pregunta que muchos se hacen, de que si realmente se puede construir paz. Yo siempre lo he dicho, sí, la paz se puede construir. Pero eso es muy difícil, porque pues si usted quiere tener paz, tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que ellos no quieren. Mirándolo desde ese lado, porque la gente pide paz a gritos, pero no se da cuenta que al momento de que tiene una pelea familiar son los más duros de pedir perdón. Entonces se pide paz. Es que el perdón, ahí como dice Jonathan, el perdón es duro. Muchas personas, uno quiere que le pidan perdón a uno, pero uno en ocasiones, ¿qué?
no quiere No, brindar sí, ese perdón. perdón. Sí, sí, perdón. Entonces es algo difícil de perdonar. Por eso les digo, cuando las personas son víctimas directas, el caso es más duro. ¿Por qué? Porque se nos vende unas ideas totalmente erróneas. Yo tengo casos similares y he visto cómo los medios de comunicación nos vendían a nosotros los familiares víctimas directas ciertas cosas y uno conociendo la verdad, pero se la venden de otra forma. Se la venden de otra forma para hacer quedar bien a los demás. Entonces ahí es donde yo entraba, pero no sabíamos si la corrupción era por este lado o la corrupción o la injusticia viene del otro lado. Eso es lo que se trata la JEP, muchachos. En sí, analizar y tratar de juzgar esos esos delitos o juzgar a la persona, al individuo que pertenecía a las FARC o a esas fuerzas militares. ¿Para qué? Para entrar en la indagación de cuánto tiempo o cuál es la condena que tiene que cumplir. Más adelante, en la próxima sección, con el plebiscito, vamos a analizar lo que tal vez exigía en el plebiscito. Y ustedes van a hacer una conclusión si realmente en esa época o dicha época sí se merecía haber firmado lo que era el plebiscito. Entonces, vamos a salir, ahorita salimos de este link, entramos para hacer la actividad. Va a ser una actividad pues muy tranquila, tranquilos que no va a ser muy ardua. Tiene que ver con todo este Transcribir tema. las 300 hojas del... No, tranquilo. No va a ser de las 310 hojas. Eso sí, los invito a leerlo. Los invito a leer. Es algo que me gusta a veces leerlo y analizarlo y decir, sí, esto está bien, esto está mal. Lo mismo pasa cuando cojo la Constitución y la pongo a leer. Digo, sí, esto se cumple, esto no se cumple. Y analiza uno como joven cómo va a contribuir a la sociedad. Eso es lo que yo quiero con ustedes, chicos, que ustedes, como son menores de edad, empiecen a analizar de qué paz, qué tipo de paz quieren ustedes cuando realmente cumplan su mayoría de edad. Que no les pase el error que cometían muchas personas que, como soy pequeño, no me incumbe. Pues lastimosamente creo que es un tema que más incumbe al menor de edad que ya al mayor, ¿cierto? Claro, porque ya va Esos son los que van a en llegar el a eso. futuro, ¿no? Exacto, ustedes van a llegar a ese nuevo entorno. Entonces, chicos, vamos a salir del link para iniciar nuestra actividad.